Pues buenos días. Lo primero, agradecer la presencia tanto aquí en la sala de prensa como a través de streaming. Y hoy, me acompaña Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, y yo soy Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de la Confederación de Comisiones Obreras. Lo que vamos a hacer hoy es presentar una campaña de movilizaciones que ha organizado nuestra Federación de Pensionistas y que va a desarrollar, ya está desarrollando, de hecho ya hubo alguna primera concentración la semana pasada, pero que va a desarrollar a partir de ahora y de forma sostenida en el tiempo, como el propio Juan comentará con detalle, en relación con la situación del sistema de atención a la dependencia. Un sistema de atención a la dependencia que, como es conocido, se generó a través de un acuerdo de diálogo y concertación social en el año 2006, que dio lugar 2005, dio lugar a la ley en el 2006 y a la entrada en vigor en el 2007, que pese a que se encontró desde el inicio con la crisis económica y con una retirada desde el año 2012 del Estado, del Gobierno central, de la financiación del sistema, que no se recuperó hasta finales de la década y que conseguimos reactivar a través del plan de choque firmado con el Gobierno en el año 2020, el plan de choque del año 2021 al 2023, que ha permitido recuperar de manera muy significativa, pero todavía parcial, el esfuerzo de financiación del sistema. Pese a todas estas vicisitudes, estamos hablando de un sistema que protege en este momento a 1.700.000 personas, y que desde su creación supera los 3 millones de personas las que han sido cubiertas de una manera u otra por el sistema de atención a la dependencia. Mayoritariamente, tal y como era la vocación del acuerdo inicial, con servicios profesionales. En torno a un 70% de las personas beneficiarias a lo largo de estos 20 años han sido cubiertas por servicios profesionales. Sin embargo, y esta es una de las cuestiones que destacaré, en este momento estamos asistiendo a una regresión en esta materia y estamos viendo cómo retrocedemos en este ámbito. Como decía, en el año 2012, en las políticas de austeridad extrema, el Gobierno central se retiró prácticamente de la financiación del sistema de atención a la dependencia, que se diseñó con un sistema de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas al 50%, y prácticamente desapareció hasta reducir su aportación al 15% de la financiación del sistema. Esto se corrigió con el plan de choque 2021-2023 y en este momento la financiación del sistema por parte del Gobierno central asciende al entorno del 26-27%, según tomemos los datos del año 23 o del año 24, que son los últimos conocidos. De la misma manera, ese plan de choque nos ha permitido reducir de manera muy significativa la lista de espera, que en este momento, con datos de marzo del año 2026, se sitúa en 232.000 personas. Y, por tanto, hemos reducido mucho tanto las personas que están pendientes de valoración como aquellas personas ya valoradas, pero pendientes del recorrido del proyecto individual de atención que se tiene que plantear en todos los supuestos. Quiero destacar también el empleo asociado al sector, un empleo que ha pasado de 180.000 personas a principios de siglo a más de 500.000 en este momento, que está atendido fundamentalmente por mujeres, con una proporción elevada de mujeres de origen migrante y que necesita seguir insistiendo en los servicios profesionales y en el empleo de calidad como mejor garantía de una atención a la dependencia adecuada, suficiente y creciente. Por tanto, conviene poner en valor, como digo, la reducción de la lista de espera como uno de los elementos notables de este último periodo. Conviene poner en valor el incremento de la aportación del Estado, pero la campaña de movilizaciones que se inicia ahora va a incidir también en los puntos críticos que el sistema tiene y que el sistema tiene por falta de corresponsabilidad entre las distintas administraciones y por una opción, que detallaré ahora, por aquellas prestaciones de menor coste económico, pese a que esas prestaciones no sean las que garantizan la mejor calidad.
La mejora de la financiación estatal no se ha traducido en una mejora de las condiciones de empleo, pese a que el plan de choque ha demostrado que la política de incremento de la financiación estatal condicionada al cumplimiento de objetivos concretos ha dado resultado. Estos resultados los vemos de manera clara en la reducción de la lista de espera, pero no lo vemos porque no se ha establecido esa condicionalidad de manera suficiente en la mejora de las condiciones de empleo y de las condiciones de trabajo de las personas profesionales que trabajan en ayuda a domicilio, en residencias, en centros de día, en atención a la dependencia. Pero también tenemos, como he dicho, una apuesta por las prestaciones más baratas, y este es un asunto que queremos incidir en ello. Los puntos críticos en este momento sobre los que tenemos que actuar y en los que se centra también la campaña que inicia nuestra Federación de Pensionistas serían, por un lado, seguir reduciendo la lista de espera. Estamos hablando, como decía, de 232.000 personas, con Cataluña y Andalucía a la cabeza. Son las dos comunidades autónomas en donde, aun habiendo mejorado la lista de espera, siguen siendo donde hay más personas en este momento. No se ha mejorado en tiempos de gestión. La Ley de Atención a la Dependencia establece con claridad el objetivo de que en 180 días, en 6 meses, una persona que solicita el servicio de atención a la dependencia debe estar cubierta, protegida y con el servicio de manera efectiva. La realidad que tenemos es que la media está en 329 días. Donde destacan la Comunidad de Murcia con 553 días, es decir, prácticamente año y medio para conseguir un reconocimiento, o Andalucía con 464 días. No ha habido avances significativos en los últimos años y estamos hablando de una materia que es competencia autonómica de manera principal. En segundo lugar, me gustaría destacar el fomento de las prestaciones económicas de cuidados familiares y las prestaciones económicas vinculadas a un servicio, en detrimento de los servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día o residenciales. Quiero dar un dato para que podamos entender perfectamente esto. El coste medio de la prestación económica de cuidados familiares es de 455 euros al mes. El coste medio de la prestación económica vinculada a un servicio es de 747 euros al mes. El coste medio para un grado 3 de ayuda a domicilio con 91 horas de atención al mes es de 1.575 euros al mes. Y el coste medio del precio de concierto de una plaza psicogeriátrica en España asciende a 1.967 euros al mes. Esta es la razón por la que estamos viendo cómo se están reduciendo las listas de espera, pero en los últimos años se están reduciendo de manera muy significativa las listas de espera utilizando las prestaciones más baratas, en este caso son las prestaciones de cuidado familiar o vinculadas a un servicio. Las prestaciones de cuidado familiar tienen un componente de género muy importante también. Y de hecho, tenemos que tener en cuenta que 3 de cada 4 personas cuidadoras en prestación económica de cuidado familiar tienen más de 50 años. Pero es que 1 de cada 4 tiene más de 67 años. Por tanto, estamos hablando de mujeres mayores, cuidando de mujeres mayores, que es una fórmula en la que el afecto y el cariño juegan un papel esencial, pero que no pueden sustituir los servicios profesionales de calidad que necesitamos en esta materia. Tenemos en este momento 1.694.000 personas protegidas, de las que 751.753 lo están con una prestación económica de cuidados familiares. Por tanto, estamos hablando de que cerca de la mitad de las personas atendidas lo están por esta modalidad, en algunos casos concurriendo con la teleasistencia y sin la concurrencia de otros servicios profesionales que son claves. La segunda prestación que está creciendo de manera muy notable son las prestaciones económicas vinculadas a un servicio, es decir, cuando la comunidad autónoma reconoce una prestación, da una cantidad de dinero para que a su vez la persona usuaria busque un servicio profesional. Esto genera un doble copago. Primero, porque no se cubre la totalidad del servicio profesional y segundo, porque la cantidad que se reconoce está por debajo del coste estimado al respecto. Ese doble copago genera una segmentación que está alimentada desde las empresas
privadas del sector, que de esa manera optimizan el precio que facturan a las familias y produce un efecto de segmentación reclamando a las familias de mayor poder adquisitivo y con un riesgo de exclusión para las familias de rentas medias y rentas bajas al respecto. En este momento tenemos 240.619 personas con prestaciones económicas vinculadas a un servicio que, si sumamos a las 751.000 que hay con prestaciones económicas de cuidados familiares, nos dan prácticamente 1 millón de personas, 992.000, que es en torno a un 60% de las personas protegidas en el sistema. Y por último, quiero destacar la situación del copago. El sistema de atención a la dependencia es un sistema que solo prevé la gratuidad absoluta para las personas que tienen ingresos por debajo del IPREM, por debajo de 8.400 euros al año. El sistema establecía un máximo de copago del 65% del sistema hasta el año 2012, en el que las políticas de austeridad extrema elevaron hasta el 90% la posibilidad del copago. Esto no se ha modificado todavía y nos lleva en este momento a una falta de transparencia absoluta. Sabemos lo que financia el Estado. Sabemos que el Estado está financiando en este momento en torno a ese 26-27%, ya digo, dependiendo del año que tomemos, entre un 26 y un 28, entre el año 23 y 24. Veníamos del 15, por tanto, ha aumentado notablemente lo que financia el Gobierno de España. Pero el resto no se financia por parte de las comunidades autónomas, sino que en todas las comunidades autónomas hay sistemas de copago absolutamente opacos, que no se conocen. Hay estimaciones tradicionales de que en torno al 20% podían ser copagos, las más recientes, en un estudio de la propia Universidad de Castilla-La Mancha recientemente, colocan el copago en cifras de en torno al 30-35%. Si esto es así, estaríamos hablando de un sistema que, lejos de estar cofinanciado al 50% entre el Gobierno y comunidades autónomas, entre el Gobierno central y comunidades autónomas, con un copago residual para las personas de rentas más altas, se estaría configurando un sistema financiado por tercios entre el Estado, las comunidades autónomas y las personas usuarias. Algo que tiene un efecto de exclusión evidente y que tiene que corregirse de manera inmediata. Pero lo primero que estamos exigiendo es transparencia absoluta. Todas las comunidades autónomas tienen que publicar los datos de copago detallados y segregados por las personas usuarias. Ninguna lo hace. Ninguna es ninguna. Y, por tanto, esa es una urgencia absoluta, con objeto de poner fin a la lista de espera, de volver a recuperar la atención preferente por los servicios profesionales, de revertir los recortes que en su día todavía se mantienen, de garantizar ratios de plantilla suficientes, de establecer una verdadera coordinación sociosanitaria en la atención de los centros residenciales de día y de atención domiciliaria, en un sector que, como he dicho antes, hoy emplea a 550.000 personas, pero las propias previsiones del Ministerio de Derechos Sociales es que vamos a necesitar entre 700 y 800.000 personas más en la próxima década, porque es un sector que es un yacimiento de empleo, y que sea un yacimiento de empleo de calidad y con servicios profesionales es fundamental para la calidad del servicio y para la calidad del empleo de las personas, fundamentalmente mujeres, que trabajan ahí, para mejorar la profesionalización, la estabilidad laboral y reducir el copago. Todo este es el marco en el que nuestra Federación de Pensionistas va a iniciar de manera sostenida en el tiempo esta campaña de movilizaciones que esperamos tenga un resultado evidente en el marco de las comunidades autónomas, aumentando la transparencia y la calidad de la prestación en un servicio esencial como es el de la dependencia. Y les dejo con Juan Sepúlveda para que desarrolle todo el contenido de la campaña. Perdón. Buenos días otra vez. Esta es una campaña que iniciamos en todo el territorio, todas las federaciones de pensionistas en las diversas comunidades autónomas. Ya hemos empezado. El día 29 se celebró en Sevilla una protesta, una puesta en valor del tema de la dependencia y lo que nos preocupa es la dependencia, y mañana, día 5, lo vamos a hacer en el resto de las comunidades autónomas. Queremos que sea sostenida, queremos poner en el tema político, en el día a día político, el tema de la dependencia.
la importancia que tiene para una cantidad enorme de personas de nuestro país, no solamente mayores, también cualquier persona podemos caer en el tema de la dependencia, y nos preocupa sensiblemente lo que está sucediendo. Ya ha dicho el compañero Carlos anteriormente, la deriva que está teniendo hacia una dependencia de bajo costo. Nos preocupa también el que las personas dependientes, las familias, tengan que aportar una cantidad de dinero extraordinaria para atender a sus familiares. Y también nos preocupa que si esto lleva la deriva que va llevando, va a haber un segmento de la población de bajo y medio poder adquisitivo que no va a poder hacer frente a la dependencia. Sus familiares que sean dependientes van a tener que ser atendidos por sus familiares, también valga la redundancia, personas mayores, y que eso es inaceptable, para nosotros es inaceptable. Hay que entrar también en el tema de qué es lo que aporta el Estado, en concreto, qué gasto tenemos en el tema de la dependencia. Y en el tema de la dependencia tenemos el 0,7-0,8% del Producto Interior Bruto. Tiene que aumentar sensiblemente la aportación que hace el Estado a la dependencia. Con ese baremo de gasto del 0,7-0,8%, pues no es extrañar que sea una dependencia de bajo costo, porque en los países de nuestro entorno nos triplican ampliamente la cantidad que dedicamos aquí en España al tema. Y esto tiene que ir condicionado a, como he dicho antes, a bajar la lista de espera, porque la lista de espera, aunque va avanzando y se va reduciendo, pero va entrando más gente al sistema. Y al entrar más gente al sistema, si no se aportan unos medios económicos y humanos para solucionar ese tema, pues o se queda estancada en la misma cantidad o va aumentando. Vemos que en comunidades autónomas de un mes con otro sube, en otras baja, pero se mantiene básicamente estable los días que tienen que estar esperando para que los medios técnicos cataloguen o clasifiquen a las personas la dependencia que les corresponde y luego la atención específica que les deben dar. El sistema, como he dicho anteriormente, está pensado para que lo hagan profesionales, la atención sea por profesionales. Y estamos viendo que eso no se cumple. Se tiene que revertir los recortes en los servicios. En 2012 se pegó un hachazo desde la Administración Pública del Gobierno Central a la aportación que hacía el Estado a la dependencia y esos recortes siguen. Esos recortes se tienen que quitar. Tienen que revertir de una manera rápida. Plantillas. Claro, si no hay plantillas suficientes, ves en algunos sitios que vamos a algunas residencias por problemas personales o por problemas familiares y vemos que hay residencias con buena calidad y otras residencias que es un aparcamiento de personas dependientes. Esa es la realidad que hay en muchas residencias. Hablamos de centros de día. Centros de día son claramente insuficientes. Claramente insuficientes porque no tienen la suficiente dotación y además son pocos. Nosotros el planteamiento que nosotros tenemos de la dependencia es que ese cuidado se dé en las proximidades del domicilio, dentro del entorno familiar que conoce la persona dependiente. Pero se necesita una intensidad mayor en la atención, más horas y más días, más horas y más días. Y eso solamente se consigue aportando más recursos al sistema. No hay otra. Aquí no hay problemas mágicos que se da la varita y se solucionan, no. O se pone más dinero, se pone más gasto en la dependencia o el tema no se solucionará. El tema de la coordinación sociosanitaria. Se necesita que esté encardinada el tema sanitario con el tema de la dependencia. Pero con el tema sanitario nos encontramos también con otro problema, que falta financiación. Que llamas vas a la atención sanitaria y la atención primaria está colapsada. Y la atención en hospitales
pues también está bastante problemática. Perdón. Otro tema importante, como ha dicho antes Carlos, es el tema del copago. Se habla de que las comunidades, el Estado, el 28%, 29%, 27%, depende del mes, y como ya no hay más aportación, pues eso cada vez va bajando un poquito más, y que el resto lo pagan las comunidades autónomas. No, que las comunidades autónomas pagan una parte y el resto lo pagan los familiares o las personas dependientes. Y tiene que haber una claridad completa. No puede ser que haya opacidad. Y hay opacidad en todos los sistemas políticos que gobiernan cada comunidad. Ninguna da información. Y tiene que ser claro, para la ciudadanía eso tiene que ser claro. Y, como he dicho antes, vamos a mantener el tema sostenido en el tiempo. Esto es un tema que tenemos que poner en la agenda política del día a día. Y nos pueden acusar, no es que lo hacéis por que van a venir elecciones, no, es que tenemos que ponerlo. Es un sistema que hemos estado atentos desde el principio, desde que se firmaron los primeros acuerdos entre las patronales, los sindicatos y el gobierno, en 2005. Y es un tema que seguimos día a día y vemos que cada día se está deteriorando. Y para evitar ese deterioro, llamamos a las concentraciones, a las protestas, en todos los lugares donde hagamos las concentraciones. Aquí en Madrid va a ser en la Puerta del Sol. Y en los sitios respectivos va a ser enfrente de los gobiernos de las comunidades autónomas. Y eso es lo que pedimos, hacemos un llamamiento para que acudamos el máximo de personas posibles, porque este es un tema de la dependencia que nos afecta a todos, nos puede afectar a todos, personas mayores y personas no mayores. Por lo tanto, este es el tema, esto es lo que planteamos y esto es lo que vamos a poner en marcha. ¿Alguna pregunta? Pablo Recio de 65ymas.com. Les quería preguntar 3 cuestiones. En cuanto a movilizaciones, comentan que serán concentraciones, parece ser en comunidades autónomas, ¿no? Entiendo. ¿Se plantean algo a nivel nacional? O sea, porque entiendo que es en el tiempo, por si también se plantean. Luego, por respecto al tema del gasto del Estado, ¿cómo plantean que se aumente? Es decir, ¿con nuevos presupuestos? ¿Se podría blindar el gasto de la dependencia de alguna manera para que no tenga que estar, digamos, que fuese una partida más segura, ¿no? Que no baje o que... Y por último, le quería preguntar por el copago, ¿cómo se logra la transparencia? ¿Una ley? No sé muy bien cómo, más allá de la buena voluntad de las comunidades autónomas. Gracias. Bueno, en cuanto a las movilizaciones, comentará ahora Juan la previsión que tiene la Federación. No hay que olvidar que en materia de dependencia la competencia fundamental es autonómica. Es verdad que este es un sistema, cuando se puso en marcha, se discutió si integrarlo dentro del marco de la seguridad social, se optó por no hacerlo y se construyó un sistema cofinanciado entre el Estado y las comunidades autónomas, pero cuya competencia en el reconocimiento de la prestación, en la valoración de la situación y en la provisión de los servicios se hace en el ámbito de las comunidades autónomas, con financiación pública eminentemente, muy mayoritariamente pública, pero con una provisión concertada, en su mayoría, con sectores privados. ¿El Estado tiene que aportar más? Sí, el Estado tendría que estar financiando el 50% del sistema y está financiando entre el 26 y el 28, según tomemos los datos del año 23 o del año 24, que es prácticamente el doble de lo que estaba haciendo cuando se retiró en el año 2012. Y, por tanto, el Estado tiene que financiar más y las comunidades autónomas tienen que decirnos lo que están financiando. Porque hasta ahora se parte de una idea y es la de que las comunidades autónomas financian lo que no financia el Estado, pero estamos viendo que eso no es así. Y estamos viendo además que eso no es así por esa falta de transparencia en la publicación de los copagos. Por tanto, nos estamos encontrando con que el plan de choque, que fue una magnífica noticia que nos permitió recuperar la financiación estatal de manera notable, que ha aportado más de 8.000 millones de euros desde que se puso en marcha, que en este momento significa que el Estado está financiando el sistema con más de 2.500 millones cuando veníamos de financiar menos de la mitad.
y ese elemento es muy, muy relevante, tiene que incrementarse de manera más clara, pero insisto en que tenemos que determinar y transparentar cómo hacerlo. El copago es un problema de transparencia. O sea, no debería hacer falta una ley. Si es necesario, pues tendrá que implementarse vía legal, porque es un elemento de transparencia que puede hacerse, y al mismo tiempo se tiene que garantizar el acceso de todo el mundo a este sistema. Es evidente que desde el año 2024 el plan de choque se ha paralizado. Se sigue manteniendo esa inercia, ese incremento de financiación, pero no ha seguido progresando. La ausencia de presupuestos generales del Estado contribuye a ello, pero sí ha habido presupuestos en las comunidades autónomas. Y no tenemos un incremento. Ya digo que el último informe conocido de estimaciones, porque no hay datos públicos, el Inserso no los publica, las comunidades autónomas no los facilitan, nos dice que podemos estar hablando entre un 30 y un 35% de copago. Y la estimación habitual era de al menos un 20% de copagos. Si a eso le vinculamos el crecimiento de la prestación económica vinculada a un servicio, si vemos que después de haber tocado un suelo en el año 2019 de un 38% de prestaciones económicas de cuidados familiares, estamos ahora por encima del 44%, es decir, después de un descenso, porque partíamos de en torno a un 60% inicialmente en el año 2009 de prestaciones económicas de cuidados familiares, fue bajando hasta el año 2019 a un 38% y ahora estamos otra vez subiendo por encima del 45%, lo que vemos es que necesitamos el incremento de ese esfuerzo para poder mantener esos servicios profesionales de calidad. Y ese es un elemento clave, insisto, con políticas públicas que requieren presupuestos generales del Estado, claro que sí, y con políticas en las comunidades autónomas que tienen, insisto, que transparentar y que mejorar su financiación también para dar cobertura a la totalidad del colectivo. Un colectivo creciente. Hoy tenemos 1 de cada 5 personas en este país son mayores de 65 años. No tardaremos mucho más de una década en que sean un tercio. Las de personal dependiente no son solamente personas mayores, son también personas con discapacidad y son también infancia. Pero es evidente que el crecimiento de la población mayor va a tener un impacto relevante en la demanda de servicios de atención a la dependencia y, por tanto, este país no puede dormirse al respecto. Lo decía Juan antes muy bien. Estamos gastando, no llega al 1% del Producto Interior Bruto. Y necesitamos entre el 1,5% y el 2%. Aún así estaríamos lejos de los países del norte de Europa, pero tenemos un margen creciente de actuación en esa materia. Si no hay más preguntas. Sí. Juan, por favor. Bueno, el tema de las movilizaciones. Se van a hacer, en principio, en Barcelona, en Valencia, en Castilla y León, en Valladolid, se va a hacer en Pamplona, en Navarra, se va a hacer en Galicia, en Santiago, o sea, en todos los gobiernos de las comunidades autónomas. En todas las comunidades autónomas se va a hacer movilización. Excepto, como he dicho ya antes, en Sevilla, en Andalucía, que se hizo el día 29. Y en las próximas movilizaciones que queremos hacerlas en el tiempo, no hemos decidido todavía el día que se va a hacer, pero lo vamos a publicar ampliamente para que toda la ciudadanía sepa que los días que lo vamos a hacer, pues pensamos seguir y hasta conseguir que el tema de la dependencia sea tenido en cuenta, tomado en serio y se pongan los medios adecuados para solventar este problema que estamos viendo que está derivando hacia peor. Siendo un buen sistema, habiendo cumplido las expectativas que se fijaron en su día, pues vemos que deriva, como he dicho antes, hacia peor. Y eso tenemos que intentar pararlo y revertir la situación. De momento, a nivel nacional, como ha dicho antes Carlos, el tema, la gestión es de las comunidades autónomas y ahí nos planteamos este día. Pero si vemos que el tema necesita dar un empuje a nivel nacional, también lo haremos. Bien, si no hay más preguntas. No hay que olvidar que estamos en una fase en este momento de elecciones autonómicas y municipales y que las elecciones generales en principio son para el año que viene, pero es verdad que esto es una campaña que inicia la Federación de Pensionistas sostenida en el tiempo,
que de momento ha empezado no entrando todavía en la campaña electoral, se ha anticipado una semana las movilizaciones en Andalucía, pero se van a hacer de manera sostenida en el tiempo y, por tanto, no se descarta ninguna opción. Tampoco se descarta por parte de la Federación el confluir con movimientos y con otras organizaciones. De hecho, en la propia movilización de Andalucía de la semana pasada hemos estado acompañados de alguna otra organización sindical y de organizaciones sociales y, por tanto, trabajamos también para incrementar el volumen de organizaciones que se incorporen a este proceso de movilizaciones. Bien, pues ahora sí, si no hay más preguntas, hemos terminado. Gracias. Buenos días.